Estimados amigos, bienvenidos una vez más a los programas virtuales de la Academia de Media. En el día de hoy, cumpliendo uno de los tantos objetivos de la Academia, cual es el de analizar los problemas sociales de carácter local, de carácter regional y de carácter nacional y de carácter internacional, nos detendremos a considerar el tema de la pandemia. Morbo que ha impactado a la humanidad como un todo. Morbo que nos ha creado inseguridad, ansiedad, desasosiego, incertidumbre e incluso ha hecho, como se dice popularmente, que cambie nuestra forma de vida. Porque la pandemia ha determinado el tener que producir un cambio sustancial en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, en las relaciones y forma de enfrentar nuestro trabajo, en las relaciones de carácter interinstitucional y, por supuesto, aunque pueda ser más superficial, ha tenido determinado también el cambio de nuestras formas de recreación, de nuestras formas de esparcimiento. Pero, sin embargo, recordando un viejo proverbio que utilizaban nuestros padres mucho, que no hay mal que por bien no venga. En verdad, ese proverbio en parte se aplica en esta circunstancia, dado que enfermedad tan importante y tan difundida en el mundo tiene que hacer pensar, meditar a las grandes potencias, a los países con riqueza abundante y con un armamento bélico extraordinario, que tiene que tenerse más solidaridad, se tiene que comprender más las características sociales, económicas y políticas de los países pequeños, que hasta el momento siempre han servido para tomar las materias primas de ellos para poder conformar su potencial económico y su potencial bélico. Esta pandemia, si uno la compara con las pandemias que han habido en el mundo en épocas anteriores, se va a dar cuenta de que la ciencia, actuando de manera oportuna, y la Organización Mundial de la Salud dando las recomendaciones correspondientes, parece pequeña con respecto a esas otras que han sucedido históricamente. Efectivamente, la mortalidad por el coronavirus puede estar en el orden de 1.900.000 o de 2 millones de personas. Pero la pandemia de VIH llegó a producir o ha producido la cantidad de 75 millones de muertes. La peste negra, transmitida por una bacteria, no por un virus, la Yersinia pestis, fue de un impacto enorme en nuestra sociedad, fundamentalmente en la europea, porque se produjo a mediados del siglo XIV y determinó una mortandad igual al 16% de la población europea. Posteriormente, la gripe española, que ha sido terrible también, determinó la muerte de aproximadamente 100 millones de habitantes, lo que para el momento podría representar el 10 o el 15% de la población mundial. En Venezuela sufrimos de la gripe española, que es simplemente una gripe derivada de una cepa especial del virus de la gripe, en épocas en que, ya lo vimos anteriormente, vivía y ejercía la medicina el doctor
José Gregorio Hernández. Esa gripe española determinó la muerte de 100 millones de habitantes del mundo. Y por último tenemos la viruela, que también produjo efectos tremendos sobre la población del mundo, ya que generó 300 millones de defunciones, lo que es una cantidad enorme. Y la viruela tuvo un impacto determinante en las poblaciones indígenas venezolanas. Incluso existe la tesis de que la desaparición de los mayas se debió al problema de la viruela. Es de recordar que los españoles trajeron a América la viruela, donde no existía contacto secular con el virus, y en consecuencia se produjo con intensidad y con una gravedad bastante acentuada. Y los que se curaban de viruela dejaban la misma huellas tangibles, visibles, observables, en los que podían, por fortuna, recuperarse. Sobre la viruela, yo voy a recomendar a los que nos oyen y a los que nos ven que por favor procuren un libro que se denomina A Flor de Piel, cuyo autor es el español Tomás Moro, diferente al Tomás Moro de la historia, en la cual se narra cómo fue traída la vacuna desde España a América y cómo fue el proceso de aplicación entre nosotros. Es un libro supremamente interesante y ameno. Pues bien, uno se hace una pregunta o unas preguntas sobre el particular. Es decir, ¿qué nos deja en verdad la pandemia? La pandemia deja algo importante en nuestras mentes, en nuestros comportamientos. Por ejemplo, la pandemia nos está diciendo a viva voz que tenemos que darle más sustentabilidad al mundo y mejorar definitivamente el ambiente. Estudios recientes de carácter fotográfico y de observaciones directas experimentales han demostrado que los sitios donde ha disminuido la circulación de vehículos, la circulación de personas, la cacería, etc., la naturaleza ha empezado a recuperarse. Nos está enseñando que solamente deberíamos viajar cuando la presencia física nuestra es necesaria en el sitio al cual pensamos ir. Porque por las otras vías electrónicas, la mayoría de relaciones, de negocios, etcétera, pueden hacerse sin necesidad de tener que tomar un tren, de tomar un autobús, de tomar un avión. Y eso genera un ahorro sustancial en las familias. En tercer lugar, parece importante también considerar que la pandemia nos está enseñando de que el consumismo es eliminable y que con pocas cosas nosotros podemos sustentarnos adecuadamente. Además, nos está diciendo, y eso lo comprobamos día a día cada uno de nosotros, que hay que utilizar las adquisiciones, las compras en la región en que vivimos, en la localidad. La dificultad del ingreso de materias de consumo por vía aérea o por vía terrestre, dado el cierre de las fronteras, nos ha indicado o nos ha obligado mejor a que tengamos que recurrir a la adquisición en nuestro entorno de lo que necesitamos para subsistir. Esto debe ser importante en el futuro porque facilitaría el emprendimiento local y mejoraría enormemente la economía de la región. También nos ha enseñado algo muy importante y es que debemos respetar determinantemente la
la fauna silvestre, dada la circunstancia, como se sabe, de que muchos reservorios, especialmente de virus, los tienen animales silvestres que a veces cazamos con la idea de alimentarnos con ellos, y se sabe que muchos son reservorios. Por ejemplo, las aves son reservorios de enorme cantidad de virus. Todas estas situaciones son importantes, y para ver el problema integralmente en forma adecuada, hemos invitado en el día de hoy al doctor Lorenzo Ascut, quien es médico internista, es médico insectivista, es doctor en salud pública y además coordina la comisión del Estado Mérida para la prevención, tratamiento y programas referidos al COVID-19. Esa comisión ha elaborado, hemos tenido chance de hojearlo, documentos importantísimos, y sé que la conferencia va a ser muy importante para tomar conciencia sobre el problema y orientar de nuevo nuestras propias vidas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco al doctor Eleazar Ontiveros, presidente de la Academia de Mérida, al doctor Jonás Montilva, coordinador técnico, al doctor Rómulo Bastidas, todos extraordinarios profesionales, por la invitación a ser el conferencista el día de hoy. Honroso me encuentro de acompañarlos humildemente en la revisión de la COVID, a un año de la pandemia, que hemos aprendido. Empecemos por revisar las declaraciones de la doctora Margaret Chan, exdirectora general de la Organización Mundial para la Salud, que en su alocución del 3 de abril del 2007 hacía una alerta mencionando que las enfermedades emergentes se están constituyendo en una amenaza y que su frecuencia de aparición no era ya vaticinable. Además, explicaba la doctora Chan que los sistemas de salud de la mayoría de los países habían demostrado ser incapaces para atender este tipo de patología. Por tal razón, no es de extrañarnos que en un mundo globalizado, caracterizado por gran movilidad e interdependencia entre las economías, nosotros pudiéramos sufrir una nueva pandemia. Si recordamos, nosotros hemos vivido a lo largo de la historia varias pandemias, generalmente tenían una secuencia en común que se presentaban cada 100 años. La última pandemia reportada era la llamada gripe española, que cobró 50 millones de vidas y logró infectar a 500 millones de habitantes. Para aquel entonces, 1918 a 1920, la población mundial estaba cerca de 1.600 millones de habitantes. La nueva pandemia actualmente ha cobrado la vida alrededor de 1.500.000 personas. Entonces podemos ver que es cada vez mayor el compromiso, aun cuando nuestra tecnología y nuestras capacidades diagnósticos han mejorado mucho, que tenemos que decir. Más adelante lo explicaré cómo fue el encuentro de la comunidad mundial a esta nueva pandemia. Pero repasemos los hechos de cómo ocurre la pandemia actual, desde la Gran China hasta los momentos actuales. Podemos recordar que para el 12 de diciembre del año 2019, la Comisionaduría de Salud
de la población de Wuhan, de la provincia de Hubei, en China, había empezado a estudiar una neumonía atípica de origen posiblemente viral y que empezaban a correrse rumores acerca de la misma. Hasta unas semanas después, un médico, el doctor Li Wenliang, oftalmólogo, 34 años, alertaba a través de las redes con una carta mencionando que en el hospital donde él laboraba había la presencia de 7 pacientes con síntomas similares al SARS y que los tenían en cuarentena. Por tanto, él le rogaba a sus compañeros que usaran los equipos de protección para atender a estos pacientes con estos síntomas y que informaran a sus familiares para que se protegieran. Esta alerta, pues por supuesto, el gobierno chino al día siguiente salió refutándola, mencionando que era una declaraciones malintencionadas, hablando de una enfermedad infectocontagiosa muy grave y que realmente esa situación no era así. Mencionaron que sí existían 27 pacientes hospitalizados con un nexo común de que todos habían acudido al mercado de mayoristas de marisco de Wuhan como el nexo epidemiológico y que de ellos 7 se encontraban en un estado de gravedad. La característica que menciona el gobierno chino es que las personas presentaban cuadro de fiebre, dificultad respiratoria y en los estudios radiológicos se veían infiltrados pulmonares bilaterales. Además mencionaba la emisora de China de que la Organización Mundial para la Salud ya había sido notificada. Pocos días después, la Organización Mundial para la Salud, para esa misma fecha de diciembre, menciona que le habían reportado de 44 casos y que de esos 44 casos, 11 casos estaban con gravedad. Ya en enero, el 1 de enero, cierran el mercado de Wuhan, que es una noticia internacional. Además de eso, el gobierno de China informa que habían diagnosticado cuál era la agente de esta neumonía atípica, era un coronavirus, y además el día 12 de enero entregan en las manos de la Organización Mundial para la Salud la secuencia genética de este virus para que pudieran los demás países del mundo tener la capacidad de hacer los diagnósticos y manejo a través de las pruebas de cadena de polimerases. En esa misma fecha, 12 de enero, se informa también que el doctor Li Wenliang estaba siendo diagnosticado con esta misma patología y hospitalizado. Al transcurrir de esos últimos días del mes de enero, la China continental, en vista del repunte de los casos y que ya algunos de los países vecinos empezaban a mencionar que tenían presencia de posibles casos de la COVID, decide hacer colocar en cuarentena a decenas de miles de personas, cierra el año lunar chino, todas las actividades que con eso correspondía y coloca a la mayoría de estos pacientes, como mencionamos, de la población china en lo que llamamos una cuarentena. Sin embargo, la Organización Mundial para la Salud mencionaba aún para esa fecha, finales de enero, de que la enfermedad no condicionaba ningún tipo de emergencia internacional. Ya para el mes de febrero, a principios de febrero, una noticia desalentadora cubre la esfera mundial, la muerte del doctor Li Wenliang por coronavirus.
mientras algunos comentaban que él estaba bajo custodia policial y era maltratado. Por tal motivo eso generó una indignación mayúscula en la población de China y bueno, hubo grandes protestas y reclamos al gobierno sobre la misma. Ya para febrero la Organización Mundial para la Salud decide colocarle ya el nombre de la COVID-19, que no es más que una enfermedad por coronavirus del 2019, y empezaron a hacer diagnóstico en muchos países y de diversos continentes: Estados Unidos, Francia, Singapur, Tailandia, Japón, ya empezaron a enumerar casos de la nueva enfermedad COVID. Por lo tanto, en marzo, la Organización Mundial para la Salud pues declara el brote de la pandemia. ¿Qué podemos mencionar de esta primera lección? Que los sistemas de alarma internacional fracasaron al no poder identificar a esta enfermedad emergente como posible iniciadora o posible, ¿cómo le pudiéramos decir?, que fuera tan grave que pudiera condicionar una pandemia. Los sistemas de alarma internacional, de control de elementos biológicos, fracasaron y no hicimos un diagnóstico oportuno. Y además se le reprocha a la Organización Mundial para la Salud, cuyo papel es ser el custodio el custodio de la materia sanitaria internacional, por decirlo de alguna forma. Lo que se le reprocha a la Organización Mundial para la Salud, como venía diciendo, es el hecho de que no pudo alertar de manera temprana el potencial riesgo de esta enfermedad en transformarse rápidamente en una pandemia. Y segundo, las recomendaciones posteriores con respecto a cómo debía la población protegerse de una enfermedad que su transmisión era conocida vía respiratoria mayormente. Entonces, pasada esta primera lección, vamos ahora a tratar de rescatar rápidamente qué hemos aprendido en la enfermedad, particularmente de la COVID-19. Primero, que es una enfermedad viral, que es producida por un coronavirus, un beta coronavirus, que la mayor parte de las personas van a sentir sintomatología leve, similar al catarro o a la gripa, como se le conoce, pero que también hay un porcentaje que evoluciona a una condición más grave, como es un síndrome respiratorio agudo severo. Su periodo de incubación en promedio es de 5 a 6 días, es decir, abarca desde el tercer día hasta el día 14 de la enfermedad. Y analizando un poco más al detalle la característica del SARS-CoV-2 a diferencia del SARS-CoV-1 o el MERS, es que la letalidad es mucho más baja. Los anteriores, recordemos que eran un 10, un 30%, pero tenían la debilidad de que no tenían potencial infeccioso, es decir, de transmitirse rápidamente, mientras que el SARS-CoV-2 sí. Y por eso esa diferencia particular lo hizo ser tan eficiente para multiplicarse en la comunidad. Ahora, ¿qué otras características podemos definir de la enfermedad? Como veníamos diciendo, el 80% de los que lleguen a padecer la COVID-19 van a ser síntomas leves, dados como fiebre, malestar general, rinorrea, tos seca. Pueden presentar cuadros de diarreicos ligeros. Sin embargo, hay un 20% de ellos que entonces va a progresar a una enfermedad más grave que va a meritar hospitalización. Y de esos 20%, el 5% va a requerir la atención en unidades de terapia intensiva, porque van a ser pacientes que van a llevar a shock, a falla multiorgánica, y van a necesitar, por supuesto, soporte tanto vasoactivo como ventilatorio invasivo. Cuando analizamos, ya definimos la enfermedad, ya vimos su particularidad del periodo de incubación,
vamos a pasar actualmente a ver lo de la transmisión. Primero nos preguntábamos cómo era que había pasado el coronavirus de la especie animal hasta el ser humano. Porque recordemos que su reservorio generalmente son los murciélagos, y estos murciélagos, pues a través de sus heces contaminadas, a través de secreciones, podían transmitir a un intermediario. Y este intermediario, hasta ahorita las investigaciones plantean que es posiblemente el pangolín, uno de esos animales de la flora silvestre que en el mercado mayorista de mariscos de Wuhan, pues lo tenían en cautiverio vivos, y al procesarlos, al matarlos para su consumo, es posible que la infección a través de la sangre o de las secreciones pudo haber saltado del coronavirus de este intermediario al ser humano. Y posteriormente, pues entonces la mayor parte de los casos se debe al contacto directo. El 90% de las infecciones por el SARS-CoV-2 se ven por contacto directo, es decir, las partículas de saliva que expulsamos una vez que conversamos, gritamos, cantamos, etc., en contacto con otra persona sana, llevan la partícula del virus y fácilmente invade la vía respiratoria alta para posteriormente, en el transcurrir de 3 días, pasar al resto de la trama bronquial, es decir, a la parte anatómica de las vías respiratorias bajas. Entonces esa particularidad se le había asignado ese porcentaje, y el otro porcentaje, el 10%, nosotros lo dábamos el hecho de que la partícula viral cayera en fómites, es decir, en objetos inanimados, y que él tenía la capacidad de sobrevivir un par de horas, un par de días, dependiendo del material, y una vez que nosotros tocábamos esos materiales contaminados y nos llevábamos las manos hacia el rostro para tocarlo, pues nosotros nos terminamos infectando del SARS-CoV-2. Sin embargo, a partir de julio se plantea la teoría de los aerosoles. Esto a raíz de que pues, se habían diagnosticado brotes particulares en restaurantes, en iglesias, en fábrica de procesamiento de carnes, etcétera, en donde las personas no estaban en contacto directo y sin embargo hubo bastante infectados. Entonces, la teoría de los aerosoles que plantea la investigadora Lidia Morawski y Donald Milton para el mes de julio, el 16 de julio exactamente, es cuando la reconoce la Organización Mundial para la Salud como una posible vía de transmisión. Es decir, que no solamente las partículas grandes de las gotas que nosotros expulsamos a través del habla podían llevar el virus, sino también lo que nosotros llamamos los aerosoles, lo que expulsamos con la respiración, con el habla lenta, etcétera, podían quedar suspendidas en el aire y abarcar largas distancias y poder infectar a otros. Entonces esta otra teoría de los aerosoles, pues entonces está a partir de julio reconocida como una de las posibles vías de transmisión de esta enfermedad, y por tal motivo pues las herramientas que se usaban para la atención de la COVID, o que preconizábamos nosotros que usara para la COVID, teníamos que ir revisándola. Pasamos ahora a hablar de los métodos del diagnóstico clínico. Cuando hablamos del diagnóstico clínico, nosotros aprendimos si identificábamos a los pacientes que tenían, en primer lugar, el 80% de ellos presentaba cuadros de fiebre, alrededor de 38,5, 39,5 en promedio. Y un 60% de estos presentaba tos. Posteriormente también teníamos como signo de alarma la dificultad respiratoria, que se presentaba más o menos en un 20, un 40%, la debilidad generalizada, que también se presentaba en ese mismo porcentaje, y había algunos signos que pudiéramos considerar patognomónicos actualmente, como era la disgeusia
y la anosmia, que se presentan en un promedio de un 30 a un 40% de los pacientes. Un porcentaje menor del 10% se presentaba con cuadros gastrointestinales. Para hacer el diagnóstico de la enfermedad, pues como habíamos mencionado en la parte anterior, la Organización Mundial para la Salud había definido que solamente la prueba de PCR en tiempo real era la confirmatoria de los casos. Sin embargo, en el transcurrir de la evolución de la pandemia, a partir de los meses de mayo, junio, empiezan a tomar cierta relevancia las pruebas de los antígenos. ¿Y eso por qué viene a ser así? Porque empezamos a conseguir que las PCR en tiempo real positivas no significaban siempre que la persona fuera infectante. Y por tal motivo eso también condicionó modificaciones en el periodo de aislamiento de los pacientes infectados por la COVID. En un comienzo se hablaba de que las personas tenían que ser aisladas por 14 días, inclusive 21 días, y posteriormente, a partir de julio, la Organización Mundial para la Salud, la Organización Mundial para la Salud plantea que a partir de los 10 días ya las personas no eran infectantes, aún con una PCR positiva. Ahí entonces nace la posibilidad para la atención de la pandemia desde el punto de vista de la salud pública, la relevancia de las pruebas de antígeno, y actualmente es en boga su uso, su recomendación como uso, aun cuando solamente se han aprobado por la FDA en los Estados Unidos algunas pruebas de antígenos para uso de emergencia. Se ha preconizado que en los demás países deberíamos empezar a hacerlo, y vemos el ejemplo de Eslovaquia, donde empezaron a usarla de forma importante para la contención de la pandemia. Las otras pruebas que teníamos para hacer el diagnóstico pues son las pruebas serológicas, que lo único que permiten es determinar si una persona ha estado en contacto con la enfermedad o no, y qué tipo de inmunización logró después de padecer una enfermedad. Ahora vamos a pasar a hablar de qué hemos aprendido con respecto al tratamiento. Pues durante el curso de la pandemia se hicieron muchas especulaciones sobre las distintas medidas para atender a la COVID-19, tanto medidas de salud pública como para la atención directa de los casos. Inclusive se manejaron tratamientos para los casos de manera, pudiéramos decir, poco científica, porque no teníamos suficiente evidencia que justificara el uso de algunos fármacos. Por eso en un comienzo nosotros vimos que para la atención de la COVID se usaba la cloroquina, la hidroxicloroquina, los macrólidos tipo acitromicina, tetraciclinas tipo doxiciclina. Se usaban retrovirales como lopinavir, ritonavir. Se llegó a usar plasma convaleciente de los pacientes convalecientes. Se preconizaba también muchas fórmulas mágicas a través de las redes, y que todas poco a poco fueron decantándose su utilidad, hasta que la Organización Mundial para la Salud a partir de abril y mayo empezó a pronunciarse con respecto al uso inapropiado ya de la indicación de la hidroxicloroquina y cloroquina por los efectos adversos que producía y que no presentaba ningún tipo de beneficio para los pacientes. Igual empezó a quitar el uso del lopinavir, ritonavir. Los estudios empezaron a demostrar que no era satisfactorio o benéfico su uso. Y así fue avanzando hasta finales de mayo, principios de junio, donde empiezan a aparecer estudios o parte de los estudios importantes como el Recovery y el ACTT1, en donde el Recovery pues determinaba que el uso de los esteroides, en este caso particular la dexametasona, demostró que mejoraba la sobrevida de los pacientes en un promedio de un 12%, sobre todo aquellos pacientes que llegaban a requerir oxigenoterapia
o inclusive aquellos que llegaron a tener ventilación mecánica invasiva o requerir ventilación mecánica invasiva. Por esa razón se planteó como importante el uso de este fármaco. Entonces, para concluir, podemos decir que en la actualidad el tratamiento para el coronavirus SARS-CoV-2 no existe uno efectivo 100%, pero tenemos herramientas como son el uso de los corticosteroides en aquellos pacientes que requieren oxigenoterapia, el uso del Remdesivir, un antirretroviral que bloquea la polimerasa ARN mensajera, que pudiera ayudar en la evolución de aquellos pacientes que requieren oxígeno pero que no estén en condición de gravedad sino en moderado. Tenemos el uso, por supuesto, que se me había escapado, el uso de los anticoagulantes, que a partir del estudio me fue el nombre del estudio, RITAC, de los italianos, en donde después de haber estudiado la autopsia de muchos de sus pacientes, vieron que el fenómeno de la COVID no era solamente desde el punto de vista de citoquinas inflamatorios, sino había un estado de procoagulación, y por tal motivo empezamos a usar los anticoagulantes como parte de la terapia de rescate de estos pacientes. Hubo también el uso de otros fármacos como los inmunosupresores, el bloqueador de la interleuquina 6, en este caso el tocilizumab, que posteriormente Roche, para más o menos julio, planteaba que no habían demostrado mejoría en la sobrevida ni en los días de hospitalización, y por tal motivo pues no lo recomendábamos más. El plasma de convalescente, al principio uno tenía la posibilidad de que sí mejorara, sin embargo ahorita la probabilidad es muy alta, pero están los estudios corriendo, entonces hay que esperar estos resultados. Pero por ahorita, en conclusión, con respecto al tratamiento, solamente podemos recomendar el uso de Remdesivir, que hasta hace poco la OMS mencionó que no consiguió en el estudio de solidaridad beneficio ni en el tiempo de hospitalización ni en la sobrevida. Sin embargo, la transnacional Gilead pidió los datos y va a presentar sus estudios que lo avalan, y por tal motivo podemos continuar usándolo. El uso de la dexametasona, como le dije, en pacientes que requieren oxígeno, y el uso de los anticoagulantes. Oxígeno, la posición prona para mejorar la oxigenación es lo único que hemos demostrado desde el punto de vista del tratamiento individual. Ahora, si vamos al tratamiento colectivo, en el tratamiento colectivo, pues nosotros solamente podemos recomendar el uso de la máscara facial, una máscara que sea de adecuada calidad y adecuadamente colocada, que cubra nariz, boca y mentón, el lavado regular de las manos y frecuente de las manos con agua y jabón o con geles alcoholados con mayores del 70%, y el distanciamiento físico de 2 metros. Sin embargo, como les planteamos la teoría de los aerosoles, entonces ya el distanciamiento físico queda condicionado, y nosotros recomendamos, además de estas 3 medidas sanitarias básicas que se ha demostrado fehacientemente en el transcurrir de la pandemia que sí logra controlar su evolución, el hecho de evitar los espacios cerrados, mal ventilados y donde haya agrupación de muchas personas. Con estas medidas básicas, pues los países han logrado de manera acertada, un puñado de países, sobreponerse, y ya tienen más de 100 días sin la presencia del coronavirus en su población. Por último, entonces podemos concluir nosotros que debido a que las pandemias son extremadamente complejas, requieren respuestas coordinadas de muchas disciplinas, que la enfermedad del coronavirus vino para quedarse, y por tal razón se exige con mayor ímpetu la cooperación entre los países y las regiones como herramientas para controlar la pandemia. Como le mencionaba, el uso de las mascarillas faciales adecuadas y colocadas adecuadamente, junto con el distanciamiento físico y el lavado de las manos, son las herramientas fundamentales para poder transitar lo que nos queda
de pandemia, que los expertos hablan de que debe acompañarlos por lo menos un año más para la espera de lo que todo el mundo desea, que son las vacunas. Porque las vacunas, aun cuando ya hay varias compañías, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, CanSino, que están allá en la fase 3 de las mismas, tienen condiciones particulares con respecto a la producción, a la cadena de frío y a la efectividad de la protección que condicionan, que nos hace dilatar la posibilidad de adquirirlas en un tiempo menor a un año. Lo otro que hemos aprendido, que el personal de salud va a tener repercusiones en su salud mental importantes posterior a la pandemia por la alta tasa de mortalidad que logró observar en tan corto tiempo. Debemos también aprender a cómo comunicar la incertidumbre en tiempos de pandemia. También pudimos aprender que la infonemia fue deleteria para el manejo de la pandemia y que aún desconocemos cuál es el impacto generacional que va a tener nuestros niños y adolescentes de esta época en su etapa post-COVID. Por tal razón, pues la invitación es a continuar observando y ser miembros activos de la participación para el control de esta enfermedad. Espero esta breve exposición les haya servido. Estamos abiertos a sus sugerencias y preguntas. Un abrazo desde la distancia. Muchas gracias.